Vamos a ver este. Este es el diatre. ¿Cuánto que dura este? El diatre, por estos 7 misterios tan raros. Este hay que verlo en por 5, Ok, 7 misterios sin resolver de la Antártida, mundo crispy. Este sí hay que ponerlo en por 2 porque el hueso. Olvida todo lo que crees saber sobre la Antártida. Este desierto helado no solo guarda hielo bajo sus capas, también esconde secretos oscuros, desapariciones inexplicables y fenómenos que aún no pueden ser descifrados. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 inquietantes misterios de la Antártida. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo. Bueno, esta promoción ahora. ¿A qué andan metiendo promoción el hueso? Tú, este se ve que va a hablar de cosas que sí me interesan. Así sí. La desaparición del submarino autónomo RAN. ¿Qué? ¿Un submarino que desapareció? Verle una pregunta, ¿se podrá ir por abajo de la Antártida? A principios del año 2024, durante una misión en la ¿cómo lejana sería? plataforma de hielo Dodson, en la Antártida Occidental, el RAN, un vehículo submarino no tripulado, El día me parece un globo, realizó un descubrimiento sorprendente y luego desapareció sin dejar rastro. ¿Trabajas en TI? Atera puede hacer tu vida mucho más fácil. Todo lo que tu equipo de TI necesita, todo aquí mismo. El equipo de científicos internacionales que lo operaba no podía creer lo que sucedía. Días antes, el RAN había enviado datos asombrosos. Bajo el hielo, había detectado una serie de estructuras nunca antes vistas, formaciones extrañas con formas de lágrima, setas heladas y patrones de erosión tan complejos que dejaron sorprendidos a los expertos. Era como asomarse a un mundo oculto, congelado en el tiempo. Los investigadores estaban emocionados, pues esas estructuras Este video sí debimos lo del principio. sugerían que mucho de lo que creían saber sobre Tienen que cómo tener cuidado con un se iceberg. derrite el hielo antártico Debajo del podría agua. estar equivocado. Parecía que RAN había tocado las puertas de un secreto geológico que había sido guardado por milenios. Sin embargo, la euforia se transformó rápidamente en angustia, pues durante su siguiente inmersión bajo la plataforma, el RAN debía recorrer unos cuantos kilómetros y regresar a un punto de encuentro No, predeterminado. porque me parece raro que, un ejemplo, los países estando en guerra, un ejemplo, Estados Unidos con Japón y eso, y la Antártida es la única zona donde todos los países del mundo están de acuerdo que no se puede entrar ni tocar ni nada, y cualquier vaina que entre sin permiso va a ser derribado. Y ya hay torretas y vainas raras, no sé, Rick. Bajo el hielo, como lo había hecho en Ese misiones tratado, anteriores. sí. Pero esta vez Está no raro, volvió. man. El contacto se perdió repentinamente, como Algo si tiene algo que haber. hubiera apagado al sumergible en medio de la nada. Los científicos Lo esperaron explotaron. durante horas, que se hicieron eternas, llamando a través de señales acústicas, pero esto fue en vano. Finalmente tuvieron que aceptar lo impensable. El RAN se había desvanecido en las profundidades heladas de la Antártida. Hasta el día de hoy es un misterio lo que le ocurrió a este submarino. Se barajearon varias teorías. Algunos creen que tal vez se quedó atascado en alguna grieta oculta bajo el hielo o sufrió una falla catastrófica en su sistema. Aunque el humano en verdad supone muchas cosas, porque así fue con el triángulo de la Bermuda. Un ejemplo, mira, Mr. B duró, bueno, supuestamente, y que ver si es verdad, que yo creo que fue verdad, él duró pila. De hecho, creo que hay batería congelada, obviamente que tiene que haber, loco. Y en el agua posada de la Antártida tiene que haber virus raros que no se han descubierto. Pero lo más escalofriante fueron las especulaciones de los propios investigadores. ¿Qué pasa si algo allá abajo atacó al submarino? Sí, esto podría sonar a El una Leviatán. película, a ciencia ficción, pero el océano Antártico es hogar de criaturas resistentes e incluso desconocidas. Los responsables de este Una proyecto criatura de esa rara, ¿te imaginas? De que congelada admitieron que por miles de millones de años. RAN pudo haber tenido un encuentro con alguna forma de vida marina Desde que lo los bañara, tiempos de dinosaurio. quizás un gran depredador de las profundidades del que no se sabe absolutamente nada. En los días siguientes a la desaparición, se organizó una búsqueda exhaustiva, rastreando unos 500 kilómetros cuadrados del lecho marino con los equipos disponibles, pero ni un solo resto de este submarino fue encontrado. Sus descubrimientos Nada. quedaron registrados hasta el último momento de contacto, pero la realidad es que probablemente jamás sabremos qué más podría haber revelado en esa su inmersión final. Imagínate si el Leviatán aparecía. La misteriosa desaparición de Carl Ditch. Carl Robert Todo Ditch lo que era pasa un por físico algo, especializado Dios en la tiene todo ionosfera, planeado. nacido en Monroe, Wisconsin. A los 26 años trabajaba en el National Bureau of Standards en Boulder, Colorado, dentro del Central Radio Propagation Laboratory, estudiando cómo las ondas de radio se Y que sí, dice que un pana mío vivió como un gigante y lo desaparecieron. dispersan en la atmósfera. Fue destinado a la estación Byrd en la Antártida como No investigador de creo. radio, encargado de medir el ruido en la ionosfera. La madrugada del 8 de mayo de 1965, Ditch salió de su puesto en el Radio Noise Building, un edificio aislado dedicado a sus experimentos, camino al complejo principal de Byrd, a unos 2 kilómetros de distancia. Esa mañana se había tendido una cuerda de seguridad a lo largo del hueso, sendero para pa. evitar que los Mira cómo mira cómo está eso, caminantes man. se perdieran, debido a que Esas son de la brisa. Y mira ese flaquito, esa flaquita, que la brisa se lo da por llevar. era un día particularmente ventoso. Va forzado, ¿oíste? Pasó el tiempo y Carl no regresaba.
Al notar su ausencia, se organizó una búsqueda inmediata. Un equipo con vehículos salió en su auxilio y halló las huellas de Dish avanzando lejos del campamento. Los colegas de Carl notaron algo escalofriante y muy extraño. Al parecer, el científico no había seguido la huella de seguridad yo sí lo creo, y los dinosaurios también. marcaba el camino. Sí se han encontrado supuestamente cosas y pruebas que confirman que existieron los dinosaurios y los gigantes. Sus huellas en la nieve se internaron directamente en la ventisca, alejándose de la ruta señalizada. Pero lo más escalofriante es que estas simplemente se cortaban en un punto. Y si lo de Egipto, un ejemplo, la torre esa de Egipto la hicieron los gigantes, porque son los que pesan mucho y todavía no se ha encontrado la lógica Como si Carl literalmente se hubiese evaporado en el aire. de cómo se hizo eso. Tuvieron que regresar a repostar combustible, y cuando volvieron las pisadas, ya habían sido borradas por la tormenta. Se formó entonces una cadena Existen algunos que dicen que los pájaros son humana dinosaurios. que avanzó a pie por la Son pista un tipo de nevada, especie encendiendo rara. bengalas y faros luminosos para orientar la búsqueda, pero el mal tiempo entorpecía todo. Los vientos de hasta 50 kilómetros por hora esparcían la nieve y ocultaban las huellas, mientras el aire gélido rondaba los menos 42 grados Celsius. El día. Durante los días siguientes, la ventisca arreciaba, y tras exhaustivas pesquisas sin hallar rastros, las autoridades suspendieron la operación. Sí, estaba dando órdenes. No, loco, güey, por el chiste, ya, serio. El 14 de mayo. Dish fue declarado desaparecido No, y presumiblemente lógica muerto. Que cada bloque cada bloque de eso, desde la torre de Egipto, brother, pesan toneladas, miles de toneladas. Por hipotermia, Y diga que un humano chiquitico, pequeño, diga que hicieron pues eso. su cuerpo nunca apareció. Pueden ser 100,000. desaparición y las extrañas circunstancias de esta dieron pie a muchas conjeturas, desde las más plausibles hasta las más fantásticas. La explicación oficial es que Dish pudo haberse desorientado en la ventisca o tropezado en una grieta oculta, cayendo inconsciente en la nieve. Es posible que un socavón o un pozo profundo en la capa helada lo haya atrapado y sepultado bajo la nieve fresca. Otra teoría es que Dish sufrió una crisis personal y optó por no regresar, ya sea por depresión o hartazgo de la soledad polar. Que no quiso regresar. Algo pasó ahí, papá. Debe de mí. En ese caso, habría caminado hacia la oscuridad buscando morir, pero no hay pruebas ni testimonio alguno que confirme esta hipótesis. No creo. Que alguien quiera morir y se va a matar caminando ya hasta que se lo lleve quien lo trajo en el frío y la oscuridad y esto que lo También otro. circuló la leyenda de que poco antes de desaparecer, Dish había tenido una riña durante un juego de cartas en la estación. Dicen que de manera altanera anunció que iba a visitar a unos amigos en el polo, como si estuviera bromeando con la idea de morir en el hielo. Su desaparición se dio en plena Guerra Fría, por lo que algunos especularon que Dish podría haber sido un espía, o que había sido secuestrado por agentes soviéticos, debido a la información sensible que recopilaba sobre comunicaciones en la Antártida. Sin embargo, no existe ninguna evidencia de esto. Del lado más paranormal, hay quien se enfoca en los detalles más misteriosos como las huellas inconclusas o las historias sobre luces extrañas vistas en el cielo antártico aquella noche. Lo que ha llevado a teorizar sobre que Dish pudo haber sido abducido por una nave de origen extraterrestre. Imagina que Dish en una discoteca de alienígena ahora mismo el loco. Bueno. Se cuenta que en 1971, 6 años después de su desaparición, la estación McMurdo recibió una misteriosa transmisión por radio. En ella, supuestamente se pudo escuchar una voz que decía ser Carl Dish. La voz afirmaba estar vivo y haber sido empujado al hielo y torturado. Sin embargo, las autoridades descartaron el mensaje como una transmisión falsa, un engaño o una broma de mal gusto. Sea lo que sea que le haya ocurrido a este científico, es algo que probablemente... Una fiesta de alienígena, loco, que nosotros no tenemos forma de imaginarnos cómo sería una persona fuera de nuestro mundo, de nuestro planeta, prácticamente, loco. Porque uno siempre se imagina a los alienígenas como uno se lo plantea por la película y como somos nosotros de otro color y otra vaina, pero y si los alienígenas son gente sin cabeza. Jamás sabremos O uno gente más que de los son tantos secretos una bolita que se así ocultan bajo el que hielo. mueven. Y eso La tipo anomalía de su gravitacional le están pagando a YouTube porque nada más de la ve Tierra claro de que sale. Wilkes. En el año 2006, científicos que estudiaban la Antártida desde el espacio hicieron un hallazgo asombroso. Detectaron una anomalía Y cada vez, pero si son bonitos, no me puede hacer. en la gravedad terrestre, justo debajo de una región desolada llamada la Tierra de Wilkes, en la Antártida Oriental. En palabras simples, este descubrimiento reveló que algo enorme y denso yace oculto bajo el hielo antártico, algo tan masivo que hace que la fuerza de gravedad en esa zona sea ligeramente mayor de lo normal. Al estudiar la forma de esta anomalía, los investigadores notaron algo estremecedor. Parecía un cráter circular de unos 500 kilómetros de diámetro aproximadamente. Diadre. Para poner esto en una perspectiva, eso es más o menos el doble del cráter de Chicxulub en México, cráter dejado por el Donde cayó el meteorito, supuestamente que regó los dinosaurios. meteorito responsable de la extinción de los dinosaurios. Se cree que este cráter colosal bajo la Tierra de Wilkes podría corresponder a un impacto tan devastador que podría haber causado una extinción incluso más grande, quizás la del final del periodo pérmico, hace unos 250 millones de años, cuando desapareció la mayor parte de la vida en el planeta Tierra.
De ser así, se trataría del golpe más letal que nuestro planeta haya recibido y del que tengamos registro. Ey, es que cuando uno está racionando esta vaina, uno le llegan cosas a la mente. Y si no fue un meteorito que cayó y fue una nave alienígena que cayó en el planeta y por eso se extinguieron los dinosaurios, porque esa nave con un material indestructible fue que cayó y desgranó todo. Sin y no embargo, un meteorito. nada de esto se ha podido confirmar Pero directamente. nosotros le decimos meteorito a ese tipo de cosas y dentro de los meteoritos hay alienígenas, un ejemplo, dentro. Excavar más de Y un meteorito es una nave espacial. 1 kilómetro en el hielo eterno de Loco, esa región es una inhóspita locura. sería una hazaña tremendamente Es una costosa, locura. además de peligrosa. Así que, por ahora, los científicos solo pueden estudiar esa enorme cicatriz planetaria con instrumentos de Si fuera una nave, el impacto sería... ¿Pero por qué sería menos leve? Un ejemplo, esa nave puede venir de años luz y venía así a kilómetros que ni uno se lo puede imaginar. No tiene necesariamente por qué ser así. detección, radares de penetración de hielo, O mediciones como yo dije, si los meteoritos son una nave. gravimétricas y otros métodos indirectos. Oficialmente, la hipótesis más aceptada es que se trata del cráter de un meteorito colosal, combinado con la presencia de un mascón, es decir, una concentración masiva de material denso, quizá fragmentos del mismo meteorito incrustados en la corteza terrestre. Pero las explicaciones científicas no han detenido algunas teorías. Si fuera gigante, es que yo creo que ni necesariamente ni tan grande tiene que ser. Eso depende ya más de la velocidad. Por ejemplo, si este teléfono fuera indestructible y viene a pila de velocidad lupa y se desgrana, llévate de mí. Qué bobo lo que va a ver hoy. Alternativas. Algunos han sugerido posibilidades como que podría ser una gigantesca formación volcánica desconocida o los restos de alguna antigua civilización que ya se oculta bajo el hielo. Los más inmersos en el terreno de lo paranormal incluso han llegado a proponer que esta anomalía podría ser una enorme nave extraterrestre que fue sepultada hace milenios. Ah, y yo no lo vi este video. Ah, después dice que uno es loco. Dame inteligencia. No inteligencia, pa, es lógica. O la Ah, entrada a algún mundo subterráneo. Claro que estas ideas y si existe bajo tierra. carecen de sustento, pero no dejan de ser tan curiosas como interesantes. Después de todo, la región de la Tierra de Wilkes está tan lejos del alcance humano que prácticamente No se cualquier sabe, cosa pa. podría esconderse allí sin que nosotros lo sepamos. Y lo único cierto de todo esto es que la anomalía gravitacional sigue siendo un enigma. Tal vez un día podamos averiguar su verdadera naturaleza, pero mientras tanto, la mera existencia de esta anomalía nos muestra lo poco que conocemos de las entrañas de nuestro propio mundo. Hola, antes de ir a los últimos puestos, déjame recordarte que si estás disfrutando con algunos de tus amigos y si nos estás escuchando en una plataforma de podcast como Secretas nazis. La Si hablamos de misterios en el las espacio. bases secretas. Las bases secretas nazis. Nancy, Si hablamos de ya tú misterios en el sabes. continente helado, no podemos ignorar el cúmulo de teorías conspirativas que han surgido a lo largo de las décadas. El aislamiento de la Antártida, sus vastas áreas inexploradas y el halo de secreto Imagínate a valga pila de velocidad, pa. militar que la No los dinosaurios, lo extinguimos nosotros. rodeó en ciertas épocas de la Guerra Fría han sido el caldo de cultivo perfecto Loco, y... para especulaciones de todo Brother, secreto ya, militar mira cómo que se la ve eso, man. rodeó en ciertas épocas de la Guerra Fría han sido el caldo de cultivo perfecto para especulaciones de todo tipo. Así que reservamos este lugar en el video para hablar un poco al respecto. A finales de la década de 1930, la Alemania nazi envió una expedición a la Antártida. Es un hecho histórico. El Tercer Reich reclamó un sector al que llamó Neuschwabenland, Nueva Suabia, en la Antártida Oriental. Oficialmente buscaban zonas para cazar ballenas y posibles estaciones de reabastecimiento. Pero tras la derrota de Alemania en 1945, surgieron rumores de que altos mandos nazis habían huido a la Antártida y establecido allí una base secreta bajo el hielo, donde continuaron desarrollando tecnología avanzada. Con el tiempo, esta idea se mezcló con otra leyenda persistente de la época: los ovnis nazis. Se llegó a decir que los científicos de Hitler habían creado platillos voladores prototípicos y que esas máquinas increíblemente avanzadas Tú, eso yo no lo creo, man. Bueno, que nunca se sabe, loco, pero... Yo no creo que en ese tiempo de Hitler seguían operando o incluso colaborando con había seres de ese tipo de otro mundo. tecnología. En 1946, cuando Estados Unidos lanzó la operación High Jump, una enorme expedición militar a la Antártida Ahorita comandada no por el bloquea almirante aquí di que por vainas conspirativas. Si hubiera sido intento, estaríamos baneados hace rato. Richard E. Byrd. Sin Algunos aviso creyeron ni que en nada. realidad se trataba de una misión encubierta para combatir esa supuesta base nazi oculta. High Jump tenía oficialmente el objetivo de entrenar tropas en condiciones polares y consolidar la presencia estadounidense en el continente. Pero su finalización anticipada alimentó las teorías conspirativas. Se dijo que Byrd y sus hombres se habrían enfrentado con algo inesperado en el hielo. Incluso se atribuye al almirante una cita alarmante, publicada en un diario chileno de la época, donde supuestamente advirtió que Estados Unidos debería prepararse para la posibilidad de ataques de objetos voladores Entonces, que no pueden hay desplazarse forma de un eso polo a ahorita. otro a velocidades Di que full increíbles. completo, no. Muchos han tomado esto como una referencia directa a platillos voladores encontrados en la Antártida, aunque los historiadores sugieren que Byrd pudo haber hablado hipotéticamente de la necesidad de defensa aérea polar, y que su frase pudo haber sido sacada de contexto.
Sea como sea, la leyenda de una batalla entre fuerzas estadounidenses y ovnis polares nazis quedó instalada en el imaginario popular. Se habló de soldados heridos por rayos desconocidos, naves extraterrestres emergiendo del agua y el cielo, e incluso un supuesto pacto de silencio que obligó a Byrd a callar detalles y guardar en secreto lo que ahí realmente... Está raro. Pero que como yo dije, es loco. Por ejemplo, lo de la nave espacial, hay gente que puede creer que sea verdad. Y que los alienígenas vienen de otro planeta, otra galaxia, otro mundo. Pero y si ellos vienen debajo del agua, porque supuestamente se dice que se conoce el fondo del mar. Creo yo, no estoy seguro, creo que fue lo que escuché. Pero no se conoce el mar completo. ocurrió. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste en paz? Aquí, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos que aún podemos encontrar esa paz, incluso La en paz, este mundo. tú me la estás Siguiendo quitando. las enseñanzas Tú. Wow, ovnis y señor. estructuras misteriosas. Más allá de las teorías de la posguerra, la Antártida ha sido escenario de avistamientos de ovnis documentados que llegaron a ser noticia. Pero que yo todavía no entiendo por qué ellos se quieren ir. Por ejemplo, los lo inteligente, perdón, se me fue la palabra, la tenía la punta de la lengua. Quieren irse a conocer más planetas, y que Marte, que esto, que lo otro, y todavía no se conoce full el mar. Uno de los casos más conocidos ocurrió en el año 1965, cuando Y todavía personal no se conoce el mar. de bases científicas de Argentina, Ni Chile se sabe de la Antártida tampoco, pero supongo que ellos sí. y el Reino Unido reportaron haber visto objetos voladores anómalos sobrevolando el cielo antártico. En la base argentina de la isla Decepción, por ejemplo, varios testigos describieron un objeto de forma lenticular, brillante, que maniobraba a velocidades y patrones completamente inusuales en el firmamento polar. Aquellos avistamientos ocurrieron durante el invierno También, antártico. preguntas por qué la NASA dejó de investigar el mar y se puso a investigar otro planeta. Thank you. Exacto. Exacto. Cuando la noche es prácticamente permanente. Las descripciones hablaban de luces desplazándose en silencio, haciendo movimientos imposibles para cualquier aeronave conocida de la época. Los informes oficiales de esos países confirmaron que algo efectivamente se observó en el cielo, aunque nunca se pudo explicar qué era con exactitud. Para los entusiastas de los ovnis fue la prueba de que ellos también visitan incluso los rincones más remotos de nuestro planeta. Para los escépticos, quizás fueron cosas como Pero- meteoritos rasantes, No, es que lo del ovni tampoco confirma nada, porque yo siento que ahora mismo ya sí hay la suficiente tecnología para que cualquiera de esa gente gringa, cualquier chino de eso, cree un avión con la forma de un ovni. experimentos Por ejemplo. secretos o Y sea un experimento que todavía no han sacado a la luz. simplemente confusiones ópticas en un entorno tan extraño. Con la llegada de la era satelital y el Internet, las teorías sobre la Antártida se han vuelto todavía más elaboradas, pues personas de todo el mundo comenzaron a escudriñar imágenes de Google Earth de la Antártida, afirmando encontrar ahí estructuras misteriosas, desde lo que parece ser la silueta de una enorme pirámide emergiendo entre las montañas heladas, hasta supuestas entradas circulares perfectamente simétricas en laderas remotas, a modo de puertas hacia bases subterráneas, e hueso. incluso grandes sombras bajo el agua que algunos han interpretado como el barco, submarinos el hueso. gigantes o naves encalladas. Entre todas estas teorías, quizá la más fantástica, pero también escalofriante, es la de la Tierra hueca. Esta vieja idea propone que nuestro Ey, planeta yo he escuchado de eso, de que es de la hueco y Tierra habitable en hueca. su interior, con aberturas por ambos polos. Algunos grupos conspirativos juran que en la Antártida existe una gran entrada oculta hacia este mundo subterráneo y que, de hecho, los nazis la encontraron durante su expedición o que los extraterrestres la Tierra utilizan para hueca. entrar y salir de nuestro planeta. Cuentan historias de exploradores que habrían descubierto valles templados ocultos tras las Solo el 5% se ha visto del mal y ya quieren ir a aventurar para montañas allá, fuera del antárticas, planeta. llenos de vegetación extraña e incluso ciudades perdidas. Por supuesto que no hay evidencia real de nada de esto, pero la persistencia de estas narrativas demuestra cuánto nos intriga este continente blanco. Y es que el simple hecho de que la Antártida sea tan inaccesible como inhóspita nos hace pensar que quizás este sea el lugar perfecto si es que alguien quisiera ocultar algo, lejos de la mirada de prácticamente Es que no- todo el mundo. Que no me cuadra de que todos los países tengan un acuerdo de que para que nadie pueda entrar para allá sin permiso. Está prohibido jugar ajedrez. Y te dan una Dejemos a pena un lado las máxima teorías extraterrestres fuerte. y pasemos a un horror muy humano ocurrido en la Antártida. Hay una regla un tanto extraña en las estaciones rusas de la Antártida. Está prohibido jugar ajedrez. Una regla que se remonta a la época soviética y cuyo origen es un así? tanto escalofriante. La estación Vostok es uno de los lugares más remotos y extremos de la Tierra. ¿Cómo Está muy prohibido cerca del polo jugar submagnético ajedrez? y ostenta varios récords de las temperaturas más bajas jamás ¿Qué te prefieres? ¿De morir aficionado en el espacio o ahogado en el mar? Bueno, registradas para ninguna de las por el dos ser morimos. humano, inferiores a los menos 80 grados Está Celsius. loco. Ahí, en el No invierno sé, de en verdad. 1959, un grupo de científicos Para mí, una de las peores maneras de irse es ahogado, lo conozco. soviéticos pasaba el crudo invierno polar. Para entretenerse y Aunque mantener asfixiado es lo mismo. la cordura. prácticamente.
También, si los extraterrestres sí existen, pero piensan que nosotros los humanos no existimos, o somos una especie desconocida para nosotros. Que eso es lo que yo estaba hablando. Y si nosotros somos los alienígenas para la demás gente. En medio de la para lo que nosotros le decimos alienígenas. monotonía glacial, no había muchas opciones. Leer un libro, tocar algún instrumento, conversar y, por supuesto, jugar ajedrez, un pasatiempo muy apreciado entre los rusos. Se dice que 2 investigadores, cuyos nombres se desconocen, solían Es porque es más fácil ir al espacio que investigar la profundidad del mar, loco. jugar intensos duelos de No ajedrez durante esas noches eternas. En una ocasión, la partida se tornó especialmente acalorada. Como era de esperarse, al final, uno de los científicos perdió la partida, y con ella, aparentemente, perdió también el control. Tal vez a causa del aislamiento, tal vez por el vodka o por alguna riña personal previa, en un arranque de furia incontenible, este hombre tomó un pico de hielo, una herramienta afilada y contundente que se usa para romper el hielo. Ya tú sabes, no se puede decir que jugar ajedrez porque uno estaba jugando y perdió y se Lara, un alocó pequeño y piolet, bregó a todo el mundo. y atacó Cuando yo brutalmente pierdo a su Fortnite compañero. o en un juego, Los así golpes mismo. fueron brutales e inesperados. Yo lo que no Los voy a bregar a testigos nadie apenas tuvieron tampoco, tiempo de espérate. reaccionar cuando vieron a su colega desplomarse con heridas de gravedad. La sangre manchó el suelo y solo se escucharon gritos en medio del eterno silencio y la oscuridad. Las versiones difieren en cuanto al desenlace exacto de esta historia. Algunas narraciones dicen que el agredido murió poco después a causa de las heridas. Otras mencionan que quedó malherido, pero logró sobrevivir. Dada la censura y el Sí, que secretismo yo de la también época se soviética, el incidente nunca apareció en periódicos ni en informes públicos. Fíjate lo que dijo de su madre y yo. Por ello, los detalles son escasos. Pero la historia corrió de boca en boca entre las estaciones científicas. Con el tiempo se convirtió en una especie de leyenda. Las autoridades soviéticas, alarmadas por lo sucedido, tomaron una decisión drástica para evitar que algo así se repitiera. Prohibieron el ajedrez en todas las bases antárticas bajo su control. Ya tú sabes, Sin dudas, una crean un trauma. de las anécdotas más interesantes y al mismo tiempo más inquietantes de la Antártida. La misteriosa muerte de Rodney Marks. El 12 de mayo del año 2000, en la base científica más aislada del planeta, ocurrió una muerte tan inesperada como enigmática. Rodney Marks, un astrofísico australiano de 32 años, era parte del equipo invernal en la estación Amundsen Scott, ubicada en el mismo polo sur geográfico. Rodney era un científico brillante y querido por sus colegas, conocido por su sentido del humor y su pasión por la música, pues tocaba la guitarra para animar las largas veladas polares. Nadie podía Rock imaginar and que en roll. ese ambiente de A mí ya tiene la camaradería ropa del y negocio, tengo que ver. No estoy seguro. Hay que ver si habla del tiempo. Este hijo de su madre de Michael es Propósito vago. científico. Loco. Mira, me llena de odio Michael, ese hijo la de su tragedia gordita estaba vida. al acecho. Ese Todo sin comenzó cuando gasolina. Rodney empezó a sentirse mal. En la base contaban con un médico, pero los recursos eran limitados. Marks sufría de fuertes náuseas, visión borrosa y un dolor agudo en el estómago. En un primer momento, él mismo pensó que podía ser la llamada Nuevo virus. mal de altura polar, pues aunque el polo sur está a nivel del mar, la altitud efectiva por la baja presión se siente como si estuvieran a más de 3000 metros, lo que a veces puede Diablo. causar malestar. También se consideró un posible ataque de ansiedad o incluso una intoxicación etílica, pues en las bases suele haber algo de alcohol para consumo moderado. Hay Sin que ver si el embargo, loco los síntomas sabía de Rodney algo. se agravaron rápidamente. En cuestión de horas, pasó de un simple malestar a tener delirios y dificultad respiratoria. Sus compañeros lo vieron tambalearse en los pasillos nevados que conectan los módulos de la base, con el rostro completamente pálido y un sudor frío, a pesar del ambiente helado. Y alarmados lo asistieron de la forma en que pudieron. El médico de la Tampoco eso. estación estaba desconcertado. Los signos vitales de Rodney empeoraban a cada momento y no lograba Ya vieron de la estabilizarlo cuarta con los medios dimensión. disponibles. Sí, En las pero primeras no me horas del informaron día mucho 12 de de mayo, tras alrededor de 36 horas de agonía, Rodney Marks falleció en la base. Sus colegas quedaron devastados, pero también perplejos. ¿Cómo podía un hombre joven y saludable morir así, tan Morir de repente, tan en un raro. entorno relativamente controlado? Estaban atrapados en la oscuridad polar, incomunicados del mundo repente. exterior, hasta que llegara la temporada de vuelos en primavera. Durante el invierno antártico no hay vuelos ni barcos y la base queda completamente aislada. Por ende, no fue posible evacuar a Rodney y tampoco Ya tú sabes que el que se enferme ahí, muchacho, en tiempo, lejos de enviar verano. muestras de inmediato para su análisis. Y es que la Antártida es uno de los peores lugares del mundo para enfermarse. Su cuerpo tuvo que ser almacenado cuidadosamente, conservado en el frío natural por meses, Hay un video donde el mar y una jaula gigante, depende, porque puede ser la jaula para tiburones. hasta que pudiera ser repatriado. Para criar tiburones. Recién en octubre, cuando finalmente llegó un avión tras el invierno, pudieron transportar el cuerpo de Marks a Nueva Zelanda, país encargado de investigar oficialmente Soy yo, las yo. muertes ocurridas en El el sector curry, pa. antártico donde está el Polo Sur. Allí se le realizó una autopsia exhaustiva, cuyo resultado arrojó una sorpresa escalofriante. Ustedes son una especie no descubierta todavía. Rodney sí. Marks Una había especie de muerto Pokémon. por envenenamiento con metanol. El metanol es un tipo de alcohol industrial sumamente tóxico para el ser humano, a diferencia del etanol, que es En alcohol verdad, común en las bebidas. después de que yo vi los muñequitos bajo tierra, yo no dudo que la tierra sea hueca, en verdad. El metanol causa ceguera y muerte, incluso en dosis hay agua ahí relativamente abajo. pequeñas.
La autopsia reveló una cantidad de metanol en su sangre, equivalente a haber ingerido Que un tú vaso entrabas por grande lleno de este una líquido mortal. alcantarilla. Esta sustancia se utiliza en laboratorios como solvente y también puede estar presente en anticongelantes y otros fluidos industriales. Pero nadie bebe metanol por voluntad propia, pues su toxicidad es conocida y además su sabor es bastante desagradable. Un accidente podría haber ocurrido si, por ejemplo, Rodney, sin darse cuenta, bebió metanol creyendo que era otra cosa. O En le las instalaciones dieron, había un bar improvisado. o le echaron metanol. Se especuló si tal vez alguien destiló alcohol casero y por error produjo metanol en vez de etanol, aunque eso parecía improbable, porque todo alcohol disponible era controlado. El suicidio era otra opción, aunque no había ninguna nota y ningún indicio de depresión severa. Al Suicidio. contrario, sus compañeros dijeron que estaba de buen ánimo, haciendo planes para el futuro, pues planeaba casarse con su novia tras regresar de la Y Antártida. con pareja y con... No. Cuesta imaginar que decidiera entonces quitarse la vida de una forma además tan dolorosa, ingiriendo veneno a escondidas, sin dejar una nota, sin despedirse de nadie. Esto simplemente no encajaba con su personalidad y tampoco con las circunstancias. Descartando lo anterior, quedaba la posibilidad más oscura y que probablemente ya estás pensando, la idea de que tal vez alguien lo había envenenado, tal vez Rodney había sido asesinado. Nunca se encontraron indicios de conflictos graves, riñas, ni nada evidente que sugiriera un crimen pasional o una venganza de parte de alguno de los compañeros de No Rodney. estaba loco, no, que lo más lógico, lo único que cabe y la única forma, si descubrieron que él de verdad bebió eso, tiene de eso dentro de su vaina, fue que se lo echaron en alguna bebida. Todos parecían llevarse bien en la base. Hay que ver Realizaron quién le habrá crímenes y además ofrecido o requerían agua, administrar algo. metanol en la comida o la bebida de Marks O sin que quién él se lo lo echó notara, sin que él sabiendo lo que no había notara. forma de que los investigadores llegaran sino hasta meses después y aún así arriesgándose a ser descubierto en una investigación posterior. Es realmente espeluznante pensar que, de ser asesinato, el culpable convivió con los demás por el resto del invierno guardando el secreto. La policía de Ya, Nueva pues, Zelanda un llevó a malo cabo ese. una muy larga investigación. Se entrevistó a todos los integrantes de la expedición, se revisaron registros, se inspeccionó cada rincón del laboratorio y las provisiones de la base, pero la verdad concreta jamás emergió. Nadie pudo Yo no sé, es que yo no sé por qué no se usa más, loco, tú sabes si es verdad o mentira, que te ponen el vaina y te conectan. explicar cómo el metanol terminó en el organismo Siento que con eso se resolvería muchos problemas. de Rodney Marks. Oficialmente, su muerte quedó catalogada como causa indeterminada. Y así, tenemos un misterio sin resolver en el lugar más desolado del mundo. Con el tiempo, este caso ha dado pie a todo tipo de teorías. Algunos piensan que hubo un encubrimiento, que quizá la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que operaba la base, quiso evitar mala publicidad y entorpeció la investigación. El Otros bolígrafo, sugieren que sí exacto. hubo sospechas sobre una persona en particular, pero sin pruebas concluyentes, no se pudo acusar a nadie y esa persona guardaría entonces su secreto oscuro hasta el día de hoy. También están quienes proponen explicaciones más rebuscadas, como que Rodney pudo haber ingerido metanol mediante la inhalación prolongada de vapores de algún equipo defectuoso o una filtración en el Tampoco. sistema de reciclaje de aire, pero no, la autopsia no indicaba creo. ingestión directa, no solamente inhalación. Los colegas de Rodney levantaron en la base una placa en su memoria. Quisieron recordarlo como el brillante astrofísico que era, que estudiaba las estrellas desde el lugar más oscuro del planeta. Pero, inevitablemente, su nombre quedó envuelto en este halo de algo habrá misterio. pasado ahí, Cada vez que algo se le habla habrá de eventos sin descubierto. explicación en el continente blanco, su caso siempre sale a relucir. Y a más de 2 décadas de lo ocurrido, la muerte de Rodney Marks sigue siendo Dos uno de los décadas, grandes estudiando. misterios sin resolver en la historia de la Antártida. Gracias por suscribirte, dejar tu like y seguirnos en El WhatsApp. Bárbaro 99. Bárbaro 99. Muchos misterios para sin resolver y no creo que se resuelvan en verdad, loco. Eso de la Antártida está complicado, feo. Doble video no, me gustó, en verdad, estuvo bueno.